Samuel capítulo 16, versículos 11 en adelante. Nos ponemos en pie todos en reverencia a la palabra de Dios y lo damos al nombre del Padre, del Hijo y la comunión del Espíritu Santo. Amén. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio y hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Oramos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, delante de tu presencia, Padre bueno, te damos a ti toda la gloria y toda la honra. Te damos gracias por la oportunidad, Dios, que tú nos brindas de poder reunirnos en esta mañana para adorar y bendecir tu nombre. Te pedimos, Dios, que tú sigas preparando nuestros corazones para recibir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Puede sentarse, aleluya, en la presencia del Señor. Quiero ser breve, mi amado, en la predicación en la mañana de hoy, pero no sin antes, pues, poder expresar lo que Dios ha puesto en mi corazón. Quiero hablar bajo el tema: falta uno. Falta uno todavía por llegar a la casa de Dios. En los tiempos antiguos, nuestros padres, yo no sé si usted pues tendrá la edad que yo tengo, pero yo recuerdo que nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos, nos enseñaron a nosotros la importancia que era estar juntos a la mesa para comer. Era algo bien peculiar en las casas, donde nadie comía hasta que alguien que faltaba a la mesa pues llegara. Era una enseñanza que nos daban a nosotros desde pequeños y nos enseñaban. Yo recuerdo que mi madre pues tomaba siempre esa oportunidad para hablar con nosotros en la mesa, para preguntarnos cómo nos fue el día, cómo estuvo el día, cómo experimentamos nuestro día en la escuela. Y en la mesa se enteraba de muchas situaciones de nuestra vida personal. Era un lugar donde había como ese momento de intimidad, donde yo y mi mamá pues me sentía en la libertad de hablarle y mirarle. El único día que yo no me atrevía a mirar a mi mamá era cuando yo sabía que había hecho algo mal. Pero tan pronto yo me sentaba a la mesa y mi mamá notaba que yo no prestaba atención o que no la miraba fijamente, ella se daba cuenta que había algo fuera de lugar. Ella sabía rápidamente que yo no me sentía cómodo, que no deseaba. Y ahí cuando, en la antigüedad, cuando un padre invitaba a todos a la mesa y decía: la comida está lista, vamos a comer, y ya alguien de la familia decía: yo como después, yo no quiero comer ahora, ahí rápidamente nuestros padres se daban cuenta de que había una situación. Tanto así, mi amado, en este tiempo se ha olvidado y ya no hay importancia a ese vínculo familiar, a esa relación. Hoy nadie come o saca tiempo para sentarse a la mesa con sus hijos para hablar, sacar tiempo para conversar con ellos y darse cuenta de la necesidad que tienen, porque vivimos en una sociedad que corre y que avanza y que no nos da tiempo a veces para sentarnos a dialogar con nuestras familias. Pero yo quiero decirte en la mañana de hoy que para Dios siempre ha sido importante la familia. Siempre ha sido importante para Él, donde Él estableció claramente unas reglas para que la familia se dirigiera a través de ella. En el medio de cuando nosotros nos sentamos a la mesa, es un momento donde aprovechamos para mirarnos los unos a los otros, para tener comunión el uno con el otro,
para tener la oportunidad de escucharnos, de compartir y hasta veces hasta ganarnos, amén, el respeto y la comunicación con el otro. Es un momento muy especial. Yo no sé si las familias que están aquí representadas en esta mañana han olvidado esos principios, pero es necesario que volvamos a esos principios, aleluya, porque según Dios, aleluya, invita a la familia a sentarse a comer en la mesa. Así mismo nuestro Dios que está en los cielos ha preparado una mesa para que tú y yo estemos sentados. El Señor siempre se preocupa en que nosotros tengamos lo que necesitamos. La mesa representa el lugar de reunión, la convivencia, la armonía, la oportunidad de escucharse, el compartir, hasta también conocerse, el brindarnos respeto y honor el uno con los otros. Yo no sé si usted en su casa tiene una silla separada para su esposo o para su esposa, pero siempre a la mesa, amén, hay un lugar privilegiado, aleluya, para alguien que está en la casa y que nosotros respetamos. Así mismo nuestro Dios que está en los cielos, iglesia, Él prepara una mesa, aleluya. No hay un lugar privilegiado individualmente para nadie, hay un lugar privilegiado para cada uno de los que estamos aquí en esta mañana. Hay una mesa preparada en el día de hoy. Es algo bien importante, mi amado, que Israel estaba tan educado en esto de preparar la mesa y de llegar a comer en la mesa unos con otros, que cuando salieron de Egipto y cuando iban por el desierto, Israel se atrevió a hablar en contra de Dios diciendo: Él nos irá a poner mesa en el desierto. Aleluya, Dios no le preparó una mesa, aleluya, literalmente a Israel, pero nunca le faltó el sustento a Israel por el medio del camino en el desierto. Así mismo con nosotros, iglesia, nunca nos falta el favor y la misericordia de Dios. Nunca nos falta, aleluya, el que el Señor prepare una mesa para nosotros en el día de hoy. Aleluya, cuando vemos la porción bíblica que hemos considerado, iglesia, aleluya, dice la Biblia que Samuel había llegado a la casa de Isaí a ungir al hombre que Dios había señalado, al hombre que Dios había señalado para que fuera el rey de Israel. Pero cuando llega a la casa de Isaí, Isaí comienza a pasar delante de Samuel todos sus hijos, y cuando termina de pasar sus hijos, aleluya, dándose cuenta de Samuel de que ninguno de ellos era el que Dios había separado, le pregunta a Isaí: ¿habrá alguien todavía de tu casa que no haya pasado por este lugar, que no ha entrado por esta puerta? Y Isaí le dice: sí hay uno, pero está bien lejos allá pastoreando las ovejas. En la antigüedad, mi amado, el que pastoreaba las ovejas tenía que dormir fuera de la casa, porque el olor que, aleluya, que emanaba del cuerpo de él era un olor desagradable dentro de la casa. Aunque rechazado lejos de la casa, aleluya, Dios sabía desde los cielos que todavía faltaba uno. Dale la gloria al Cordero de Dios. Por eso en la mañana de hoy, aleluya, te quiero decir: falta uno y no nos podemos sentar a la mesa hasta que tú llegues a la mesa de Dios y comas juntamente con nosotros. Dale un aplauso al Señor en esta mañana, su nombre, gloria. Por eso cuando Isaí, aleluya, le dice a Samuel: todavía me queda uno, pero está bien lejos, está bien separado. Tanto así, mi amado, que Isaí ni lo había tomado en consideración para pasarlo delante de Samuel. Y mire si realmente, aleluya, era rechazado, aleluya, David, que no era bienvenido dentro de la casa, aleluya. Pero yo quiero decirte en la mañana de hoy: no importa cómo la sociedad te ha empujado para afuera, no importa, aleluya, cómo el pasado te ha maltratado en el camino y te ha empujado para afuera, has entrado por la casa de Dios y hoy hay un lugar preparado para que tú te sientes a la mesa, porque falta uno todavía. Aleluya, dale la mano al que está a tu lado, aleluya, y dile: todavía falta uno, falta uno, falta uno, y ese uno puedo soy yo. Ese uno podemos ser nosotros en la mañana de hoy. Quizás los padres que están aquí, que tienen un poco más de la edad mía o de la edad mía, se podrán identificar con eso.
donde no nos podíamos sentar a la mesa a comer hasta que el que faltaba no llegara. Y recuerdo que para mi mamá era bien estricta en ese punto. Y yo no dejaba que nadie tocara la comida hasta que el que faltara no llegara por las puertas. Era como una regla, era una ley. Era una cosa muy estricta de parte de mi mamá. Ella no permitía eso. Y podíamos tener hambre y mi mamá le decía, pues da una vuelta por ahí, porque el que falta todavía no ha llegado. A su nombre, gloria. Pero como le dije, mi amado, en la sociedad donde vivimos, esos valores se han perdido. Pero yo creo que a través de este mensaje te puedo decir en la mañana de hoy, aleluya, vuelve a edificar esto en tu casa, dale la gloria al Señor. No te sientes a comer hasta que el que falta no entre por las puertas, dale la gloria al Cordero. Y cuando llegue por las puertas, recíbelo, aleluya, como que es la persona de honor que tú estabas esperando, según Dios en esta mañana lo está haciendo, iglesia. Aleluya, antes de tú y yo llegar a este lugar, ya te había preparado una mesa, dale la gloria al Cordero, y te estaba esperando en la puerta para que tú entraras, aleluya, porque entendía que aunque la mesa estuviera preparada y los hermanos de la iglesia rural comenzaran a llegar, todavía faltaba uno, dale la gloria al Cordero, y ese uno eres tú en la mañana de hoy. Aprovecha la oportunidad para sentarte a la mesa de Dios. Y por eso cuando Isaí le dice a Samuel, por ahí queda uno todavía. Y bien claro, Samuel le dijo, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. No nos vamos a sentar. Usted sabe bien, mi amado, que bíblicamente hay muchos relatos bíblicos donde hombres rechazados por la sociedad hallaban gracia delante de Dios y se sentaban a comer en las mesas del rey. Y hay un pasaje bíblico, mi amado, en segunda de Samuel, capítulo 9, donde vemos un hombre llamado Mefiboset. Un hombre que había sido, era lisiado de los pies desde pequeño. La nodriza salió corriendo, el niño se cayó y quedó lisiado de los pies. Este niño no podía caminar con libertad, pero pertenecía a la casa de Saúl y pertenecía a la casa de Jonatán. Y cuando David entró al reinado en Jerusalén, comenzó a preguntar y a decir, ¿habrá alguien de la casa de Saúl? ¿Habrá alguien de la casa de Jonatán en el que yo haya misericordia? Y dice la Biblia que llegó a un lugar y encontró un hombre llamado Siba y le dijo, ¿habrá alguien todavía? Y él le dijo, hay alguien de la casa de Saúl, aleluya, que vive en la tierra de Lodebar, en la tierra del olvido, en la tierra que nadie mira, aleluya. En aquel lugar nadie se acercaba, aleluya, pero cuando llegó el rey David en aquel lugar, representando la persona de nuestro Dios, aleluya, él dijo, ¿dónde está? Tráigamelo hasta acá, porque ese joven, ese niño, no solamente se va a sentar a la mesa del rey para comer la comida del rey, sino que también va a vivir con el rey, también va a tener las vestiduras del rey. Dale la gloria al Señor. Yo lo voy a reconocer porque no voy a hacer misericordia con él, y eso es lo que Dios viene a hacer en la mañana de hoy, hacer misericordia con alguien que está aquí en este lugar para invitarte a sentarte a la mesa del Señor. Porque no te va a mirar como un despreciado, no te va a mirar como una pecadora o un pecador, te va a mirar como alguien que él puede lavar y limpiar en el día de hoy y sentarlo a la mesa del rey. Darle la gloria al Cordero para comer la comida del rey. Si hay algo, mi amado, de que yo he aprendido en mi Dios, es que es un Dios misericordioso, un Dios de favores, un Dios que mira la condición del ser humano, pero ve más allá de la condición del ser humano para alcanzarlo y para sentarlo a la mesa, para lavarnos, para limpiarnos, para sentarnos a la mesa del rey. Por eso es que cuando la Biblia dice también en segunda de Samuel capítulo 9, en el versículo 13, si usted lo quiere buscar, se va a encontrar que dice que Mefiboset moraba en Jerusalén.
Jerusalén significa la casa de la paz, perdón. El lugar de paz, el lugar de tranquilidad, el lugar de refugio, el lugar de refrigerio de parte de Dios. Dice la Biblia que moraba en Jerusalén porque comía siempre a la mesa del rey. Pero el escritor especifica diciendo, y estaba lisiado de los pies. Su nombre es gloria. Aunque estaba lisiado de los pies, estaba sentado a la mesa del rey. Aunque estaba con condiciones, aleluya, que lo impedían caminar con libertad, como posiblemente cualquiera de nosotros en este lugar, aleluya, que tratamos de caminar en el evangelio, que tratamos de avanzar en nuestra vida cristiana y se nos hace imposible, incómodo, aleluya, caminar con libertad. El Señor te viene a decir en esta mañana, no importa los impedimentos que tengas al caminar, no importa, aleluya, tus debilidades y tu flaqueza, dale la gloria al Señor. Yo te invito en esta mañana a que te sientes a la mesa del Rey y que entres a la casa de la paz. Dale la gloria al Cordero de Dios, porque eso vino a hacer el Señor hoy, a decirte todavía falta uno a la mesa y no voy a comer, no voy a preparar la mesa hasta que el que falta no llegue. Hay una mesa preparada, iglesia. En Apocalipsis capítulo 3 versículo 20 dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Está hablando el Señor. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Esa es una invitación que hace nuestro Dios, no solamente a aquel que anda sin fe y sin esperanza, sino también a la iglesia que se ha descuidado, que anda fría. Porque la mesa que el Señor ha preparado para nosotros, dice en Apocalipsis 19, 17, dice: venid y congregaos a la cena de Dios. Hay una mesa preparada. Si según va a haber una boda del Cordero, después de una boda tiene que haber comida. Darle la gloria al Señor para siempre. Entonces hay una mesa preparada. Pero Dios no quiere preparar, no quiere comenzar a comer hasta que el que falta no llegue. Yo estoy seguro, mi amado, que Él estaba esperando por ti y por mí. Por el amigo que está aquí en la mañana de hoy. Que posiblemente decía: yo entiendo el evangelio, yo entiendo los pasos de Dios, yo entiendo lo que tengo que hacer. Pero se te olvidaba algo, y era que el Señor tiene una mesa preparada y no va a comenzar a comer hasta que tú no llegues. No va a comenzar a comer hasta que tú no llegues. No va a comenzar la celebración hasta que tú y yo entremos y nos sentemos a la mesa del Rey. Señor, es una oportunidad que Dios nos da en la mañana de hoy. Es una oportunidad que Dios nos da, que Dios nos invita, que Dios nos dice: yo sabía. Porque según dijo el hermano, ¿verdad? El hermano testificó de una broma, ¿no? De un chiste, como decimos nosotros, de un reloj que hay en el cielo. Pero así mismo es en el tiempo de Dios. Hay un tiempo de Dios para todo. Cuando Samuel llegó a la casa de Isaí, era el tiempo de David. Dale la gloria al Señor. Era el tiempo de él. ¿Por qué le digo que era el tiempo de él? Porque pasaron delante de Samuel diferentes muchachos. Los hermanos de David eran considerados hombres de guerra, hombres de experiencia, hombres grandes, robustos. Pero cuando él se dio cuenta y el Señor le iba diciendo: este no es, y él trataba de ungirlo, y el Señor le volvía a decir a Samuel: ese tampoco es. Aleluya. Y cuando él dijo: ¿dónde está? Todavía queda alguien. Y tan pronto entró por la puerta, dice la Biblia, aleluya, que era rubio, que era hermoso, de buen parecer. Pero ahí el Señor le dijo: levántate y úngelo, porque ese es. Dale la gloria al Señor. Y esta mañana el Señor se levanta de su trono para decirte: aleluya, yo te estaba esperando, yo estaba esperando para abrirte la puerta y decirte: siéntate a la mesa que vamos a cenar. Dale la gloria al Cordero. En esta mañana, iglesia, aleluya, y amigo que estás aquí presente, aleluya, una alma más para Cristo,
pero hay una palabra, aleluya, en tu corazón en el día de hoy. Dios te está buscando, Dios te está llamando, porque falta uno para preparar la mesa. Falta uno. Yo sé que todos los que estamos aquí hemos escuchado muchas veces, escuchar los evangélicos decir: Cristo viene, Cristo viene. Pues yo te voy a decir en esta mañana: Cristo viene. Cristo viene y hay una mesa preparada, pero Él no va a venir y no vamos a cenar hasta que el que falta no entre. Hasta que el que falta no entre por las puertas. Hasta que tú llegues a los pies del Señor. Los hermanos saben que precisamente creo que fue el viernes recibimos una llamada muy fuerte. Mi hermano Sandoval estaba a mi lado. Una llamada que sinceramente ha estremecido no solamente mi corazón. Yo vi a este joven crecer, niño, muchachito. Inclusive estuvo en la celebración de sus 15 años, él es gemelo con una niña. Y recibo la llamada para decirme que este niño lo encontraron muerto. Y mi amado, cuando yo recibí esa noticia, fue bien fuerte. Continué trabajando con los hermanos, pero luego me fui a la casa a orar y a mandar textos y a pedir que intercediéramos por la familia. Ayer hablando con el pastor Roberto de Jesús, que es el pastor de la iglesia donde pertenece la mamá de ese joven y donde ellos pertenecían, simplemente que están apartados del evangelio. Y hablando con él, me dice el pastor: ora por mí, pastor, porque tengo muchas emociones juntas. Nosotros los vimos crecer, niños, corriendo por la iglesia, llamándole la atención, gritándole: no corras, no te subas. Ramón sabe también, Ramón es de allá. Y me dice el pastor: hace un mes su mamá me pedía las llaves, pedía que le abrieran el templo para venir a orar. Y mientras yo la escuchaba, yo en la oficina, yo la escuchaba a ella orando. Y cuando oraba, yo la oía gritando y gimiendo. Fuertemente daba gritos esta hermana en la iglesia. Pero ella, mientras clamaba, yo estoy seguro, mi amado, que intercedía por este niño. Dale la gloria al Cordero de Dios. Y mientras intercedía por él, dice el pastor que se levantó y le dijo al pastor: pastor, yo tengo un miedo terrible. El único miedo que tengo es que yo llegue a mi casa y lo encuentre muerto en la casa. Ese era el miedo de esta madre, mi amado. Aleluya. Pero según el miedo que tenía, así mismo surgió. Ella lo encontró muerto en la casa. Aleluya. Pero yo quiero decirte en la mañana de hoy que mientras había una madre clamando, yo estoy seguro, completamente seguro, que había un Dios en los cielos. Dale la gloria al Cordero, intercediendo antes de que este niño, aleluya, partiera, aleluya, sin vida. Yo estoy seguro que nuestro Dios le dio una oportunidad. Dale la gloria al Señor en esta mañana. Y algo que te quiero decir, iglesia: él tuvo que ir a la prisión a darle el aviso al hermano más menor, porque está preso, lleva como 16 años preso. Y cuando él llega a aquel lugar, dice el pastor, aleluya, pastor Rivera, tú no vas a entender esto, pero cuando yo llegué a aquel lugar, los dos nos abrazamos, comenzamos a llorar, porque tan pronto él me vio, él sabía que venía una noticia no muy agradable. Y dice el pastor que cuando él dobló las rodillas y lloraba, le dijo al pastor: yo espero que Dios le haya dado una oportunidad. ¿Y saben lo que hizo el pastor? Le dijo a él: Dios, yo estoy seguro que Dios le dio una oportunidad, pero hoy Dios viene a darte una oportunidad aquí. Dale la gloria al Cordero. Este joven recibió a Cristo, aleluya, en el día de ayer. Dale un aplauso al Cordero de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios no va a venir hasta que el que falte no entre por la puerta. Dale la gloria al poderoso Dios de Israel. Estoy completamente seguro, mi amado. Una mujer de fe poderosa, la hermana Eugenia, clamando por sus hijos. Ella pertenece a la iglesia del pastor, y yo le dije: pastor, yo tengo que usar esto de testimonio mañana.
estar rendido todo ante los pies del Señor. Es duro, seguro que fue el llamado. Pero Padre que estás aquí, como yo que tengo mis hijas fuera del camino del Señor, yo le pido a Dios todos los días, Señor, aleluya, no vengas todavía hasta que la que falte no entre por la puerta. Dale la gloria al Señor, dale una oportunidad, Señor, dale una oportunidad en esta mañana. Aleluya, es lo que tú y yo tenemos que hacer, iglesia. Es duro ver un hijo fuera del camino del Señor, ver cómo, aleluya, el enemigo lo golpea y le da golpe. Dale la gloria al Cordero, pero hay un Dios poderoso, aleluya, que cuando tú y yo doblamos rodillas, aleluya, Él dice, todavía falta uno, todavía falta uno, todavía falta uno. Dale la gloria al Señor. Así que cuando tú le dices al Señor, todavía falta uno, todavía me falta uno. Cuando yo oro, yo le pido a Dios, ¿sabe la gente que ha entrado por esta puerta, ha recibido la palabra del Señor, vuelve y se va? Yo le pido a Dios, Dios mío, por favor, prepara la mesa, tenla preparada, pero no vamos a comer hasta que el que falte no entre. No vamos a comer hasta que el que falte no entre, iglesia. Clama por tu hermano, clama por tu hermana, clama por todo el que tú sabes que necesita hoy venir a los pies del Señor, que necesita correr al Señor. Por eso yo no me olvido nunca de esta familia que te estoy hablando, amado. Ellos eran los dueños del edificio donde yo vivía. Yo vi a esos niños crecer. Yo vivía en el tercer piso. Y cuando esos niños se fueron presos, se fueron dos chamaquillos pequeñitos, en esas andadas que hacen y que hacen decisiones sin pensar. Yo me acuerdo que este padre, la mamá trabajaba, salía como a las 5 de la tarde y el padre trabajaba el tercer turno. Él era el que cocinaba, preparaba la mesa. Y me acuerdo que me dijo un día, Rivera, tú no sabes lo duro que es para mí cocinar y poner los platos y que me falta un plato por poner. Usted sabe lo que yo estoy hablando. Lo duro que es. Yo también era cocinero en casa, preparaba la comida. Y yo le puedo decir lo que es preparar la mesa y que me falten platos para poner. Pero tengo fe y esperanza en Dios. Yo tengo fe y esperanza en Dios. Que la mesa y la comida no se va a desarrollar hasta que la que falte entre por las puertas del Señor. Hoy es un día de esperanza, Dios. Hoy es un día de esperanza, un día de favor. Que Dios te ha venido a decir en esta mañana: no nos sentaremos a la mesa hasta que el que falte no venga. Y esta mañana yo te invito a estar sobre tus pies.